Hey guys, how you doing? I hope you are having a beautiful and an awesome day, just as beautiful and awesome as all of you are. I want to welcome you to our new section called Answering Cool Questions. And the first cool question comes from our friend Ko Soak, also known as Fernando. Hey Fernando, I'm really glad to hear from you. I hope you are doing well today. Yeah, I'm gonna answer your question. La pregunta de Fernando dice así: me cuestan los tiempos en pasado. Por ejemplo, creía que se decía Did you make your homework? Pero creo que se usa Did you make your homework? Espero que puedas hacer un video sobre eso. Saludos. Hey Fernando, thank you very much for your comment. I really appreciate it. Y para responder a tu pregunta, lo que haré, primero voy a abordar el aspecto léxico del idioma que tiene que ver con la diferencia entre make y do, y después hablaré sobre la gramática. Primeramente, nosotros siempre vamos a tener una confusión importante con make y do. Esto se debe a que nuestra primer lengua es el español y a la traducción que le damos a estos dos verbos. Make en español es hacer y do, pues también es hacer. Entonces, lo que yo recomiendo desde mi experiencia es prestar especial atención a cómo los hablantes nativos de un idioma usan las palabras para expresarse. Vamos a abordar esto desde el contexto de tareas, escuela, educación, salón de clases. Ok, los hablantes del inglés todos se han puesto de acuerdo en que la palabra do se junta con your homework. Do your homework. A esto le llamamos colocación, que es un tipo de chunk. En el mismo contexto de tareas, escuela, educación, salón de clases, la palabra make se junta con a mistake. Make a mistake. Imagine the situation. You are taking an exam and you don't want to make any mistake. No quiero que se preocupen, niños. Estas pruebas no tienen efecto en sus notas. Solo determinan su futuro nivel social y éxito financiero. El verbo do también se junta con activities. Hey, you have to do your activities from page 1 to page 10. Esto es el simple resultado del acuerdo que todos los hablantes de este idioma tienen entre ellos. Ellos consideran que es apropiado decirlo do your homework y no de otra manera. Ellos consideran que es apropiado decir make a mistake y no de otra forma. So yeah, basically, it is what it is. Now we're gonna talk about grammar. Oh my god. En este canal odiamos a la gramática. No, I'm just kidding. Okay, so your question. Did you make a mistake? Did you made a mistake? Did you do your homework? Did you did your homework? Which is the difference? Which one is correct? En inglés existe algo que se llaman verbos auxiliares. Do es un verbo auxiliar y el deber, precisamente de este verbo, es únicamente hacernos saber en qué tiempo, en qué momento o tense se lleva a cabo cierta situación. Si el verbo auxiliar está conjugado en su forma presente, la acción se lleva a cabo en el presente. Obvio. Do you do your homework? Yeah, I do my homework. Oh, yes, I do. Do you speak English? Yes, I do. Of course, I speak English. Do you like El Idiomáticos videos? Yeah, of course I do. I like El Idiomáticos videos. Queremos expresar estas mismas ideas en un tiempo diferente, digamos en el pasado. Lo único que debe cambiar en la pregunta y en la respuesta es cómo se conjuga el verbo auxiliar. El pasado del verbo do es did. Entonces, hey, did you do your homework? Did you do your homework? El único verbo que cambiamos es el verbo auxiliar. Do se va a convertir en did. El verbo principal, que también es do, se va a quedar igual. Did you do your homework? Yeah, I did. Yes, I did my homework. Did you speak English? Yeah, I did. Yes, I spoke English. Did you like El Idiomáticos videos? Yeah, of course I did. Yeah, I liked his videos. Ahora, ¿cómo podrás darte cuenta? Para responder las preguntas podemos hacerlo de la forma fácil, de la forma corta. Did you like it? Yes, I did. O podemos usar el verbo principal, pero este tiene que estar conjugado en el tiempo en el que está conjugado el verbo auxiliar en la pregunta. Did you like El Idiomáticos videos? Yeah, I liked his videos. En el caso de que quieras responder de forma negativa, es necesario que utilices el verbo auxiliar en su forma negativa. Did you do your homework? No, I didn't. Oh, no, I didn't do my homework.
Did you speak English? No, I didn't. No, I didn't speak English. Did you like El Idiomáticos videos? Of course I did. It is impossible for you to not like them. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. So yeah, that's how you do it. That's basically how you do it. I hope I have answered your question. Y espero que haya resuelto tus dudas respecto a este tema. If you have any other cool questions, si tienes alguna otra pregunta chida, you can let me know on the comments. Type it on the comments. You can let me know on my Facebook. Oh, and I have Instagram, so you can go there and follow me. Yeah, that will be everything. I will see you next video.